Bueno, yo lo que he tenido que hacer es más que todo el INEM. Lo de los coles, lo de las becas o también en cuestiones de trámites de las becas del comedor, para solicitar las citas previas para Habitacha, para Fondo Infante de 0 a 16. Para cambiar la NIE cuando caduca, muy difícil. Hace poco vinieron mis hijos aquí a Barcelona. Como todo migrante tenemos problemas al empadronarnos, pues me dijeron que necesitaba el permiso del padre, mostrándoles, aunque sea mi tarjeta de familia monoparental, no me hicieron valer aquello, todo un lío, lo cual hizo que mi hija no pudiese empadronarse a tiempo. Entró muy tarde al cole. Y yo digo, ¿para qué tanta documentación nos hacen tramitar carnet monoparental si llegado el momento que puede demostrar que somos familiares o estamos a cargo de una persona, no nos van a hacer valer? No te atienden presencialmente ya. Todos los trámites, todas las ayudas que he pedido siempre ha sido por ordenador. Hay gente que no tiene internet en casa, no tienen ordenador, no saben idioma. Va uno a la oficina y allá te dice tiene que coger directamente por internet o por teléfono, pero ese teléfono nunca te contesta, Conseguir las citas previas para mí es algo imposible. Hay números que, claro, cuesta, eso es con pago, cuando llamas para sacar cita. A veces te cogen, a veces no te cogen. Tú puedes coger la cita de internet y cuando te entra a la página no funciona, no hay citas. También puedes tener estas citas muy madrugadas, a las 4, a las 3, así. A las 8, 7 no puedes. Cuando entró eso del COVID ya yo no pude sacar ninguna cita ya. Ya, todo ha sido pagado. Te tratan te hacen sentir como muy inútil. Yo me llevo mal con el ordenador y entonces me cuesta sacar cita previa. Vas, dices si me puedes ayudar, no, con cita previa. Los que pasamos mal somos la gente que vamos a pedir información. Hay gente que no sabe del español también y entonces le tratan, no ves esto, tienes que leer, tienes que traducir, tienes que apañarte, espabilarte. Y ese momento pues te sientes impotente realmente. Y cuando no tienes recursos, además, nos hace sentir como estaríamos pidiendo como algo, como una limosna. En primer lugar, que aquellas familias monoparentales que somos, que nos hagan valer el carnet monoparental. Por algo lo tenemos, que haya un lugar donde nos puedan acompañar para terminar todo el trámite. Del cole, por ejemplo, se podía tramitar en la secretaría. Podría ser alguna cosa de poder entrar más fácil, ¿no? De que nos pidan el DNI o que nos pidan el móvil o algún código, ¿no? Que nos pida que nos llegue al móvil, que eso es fácil. Traten de colaborarnos aquellas personas que estamos migradas y nos hemos dedicado a trabajar y no a formarnos mucho, y más que todo prefiero que sea presencial porque así yo me entero, puedo ir, puedo desplazarme, porque informáticamente no lo sé hacer.